esta mañana vamos a hablar acerca de que somos lo que pensamos. ¿Están de acuerdo? Somos lo que pensamos. Esta semana vimos una noticia, hace muy poco, hace un par de días me parece, una noticia que me ha dejado todo el día súper devastada. Estuve orando por esos padres, por esa familia. Y es estas mellizas, ¿no? De Oviedo, de 12 años, ¿verdad? Que se quitaron la vida. Y cuando yo veía esas noticias, yo decía, ¿qué pasa por la mente de una niña de 12 años para que tome esa decisión, ¿no? Y oraba y pedía al Señor por esa familia, por ese hermano de 10 años que queda sin sus hermanitas también, ¿no? Y realmente pensaba y decía, nuestro pensamiento sin duda nos lleva a la acción. Es así. Por lo tanto, lo que somos, sin duda, primero empieza con un pensamiento. Lo que actuamos, lo que hacemos, lo que decimos, primero está aquí y luego se lleva a la acción. Y en esta mañana vamos a hablar de esto. ¿Qué es lo que nos dice el Señor con respecto a esto? ¿Qué piensa Dios de nosotros? Porque a veces nosotros pensamos algo de nosotros que nos lleva a acciones equivocadas. Pero ¿qué piensa Dios de ti y de mí? Eso es lo que vale. Eso es lo que tiene que ser más fuerte. Esa es la voz que nos tiene que mover. Lo que el Señor cree y lo que piensa de ti y de mí. Eso es más poderoso. Bien, vamos a leer Isaías 55. Isaías 55, 8 y 9. Dice así. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Me encanta cuando el Señor dice que son más altos. Por lo tanto, nuestros pensamientos son limitados, pero el Señor tiene pensamientos más altos de ti y de mí, y hoy lo vamos a ver. En este capítulo entero, en el capítulo 55 de Isaías, vemos que el Señor hace la invitación a los sedientos, a esos que tienen sed de Dios. Les dice, vengan a las aguas, a beber de las aguas de mi vida, de mi espíritu. Invita a todos los ansiosos, a todos los que están angustiados, ansiosos por las cosas de este mundo, por las cosas materiales. Les dice, vengan a mí. Yo saciaré toda tu angustia, toda tu ansiedad. A todos los que trabajan mucho y ven pocos resultados. A todos los que están lejos de la palabra y sin Dios se secan. En este capítulo el Señor los llama y les dice, vengan a mí. Dios, ¿qué está haciendo? Está abriendo sus brazos y nos invita a que entremos en este pacto que es a través de Jesucristo. Y nos dice, ven a mí. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Tus pensamientos son pequeños al lado de mis pensamientos. De todo lo que yo pienso de ti, no hay comparación. Ven a mí. Así que cuando estés en casa, lee este capítulo completo. Y llénate de ese amor, de esa misericordia. Y entiende a cabalidad que Jesús está con los brazos abiertos diciéndote, ven a mí. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? ¿Qué dice acerca de nosotros? ¿Qué dice la palabra acerca de nosotros? Los pensamientos de Dios no se pueden comparar a los nuestros, están por encima.
Sus caminos están por sobre nuestros caminos. Siempre tiene una idea mejor para nosotros. Y está revelado en su palabra. Todos los pensamientos de Dios están en su palabra. Ahí está todo escrito. Todo lo que Dios piensa de ti y de mí está ahí. No tenemos que ir a ningún sitio, a ningún libro. No tenemos que preguntarle a nadie. Tú y yo podemos abrir la palabra y aquí está toda la verdad y todo lo que Dios dice de ti y de mí. Todo lo que Dios piensa está ahí. A veces tenemos una idea, ¿verdad?, de algo y creemos que ese es el camino que debemos seguir. Insistimos, nos golpeamos, le hacemos daño a nuestra familia porque decimos, esto es lo que tengo que hacer. Y yo te pregunto y te digo, ¿y Dios qué te ha dicho? ¿Ese es el camino que tienes que seguir? ¿Ese es el pensamiento que Dios tiene para ti? Y a veces nos empecinamos, ¿verdad?, con cosas. Insistimos y decimos, no, por aquí, por aquí, por aquí. Y sufrimos y hacemos daño, no solo a nosotros, sino que a los que nos rodean. Pero Dios tiene mejores caminos para ti y para mí. Sin dudarlo. ¿A qué tememos? A veces decimos, no, pero es que el Señor, no sé. No, el Señor tiene una voluntad perfecta para ti y para mí. No tengas miedo. A veces nos resistimos, ¿verdad? Incluso a orar al Señor y decir, Señor, haz tu voluntad. Pero es que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. No hay mejor camino que podamos seguir tú y yo que el camino de Dios. Sin dudarlo. ¿Qué dice la Biblia? Yo no voy a leer cada versículo, pero se los voy a mencionar. Y hay una lista enorme que podríamos estar toda la mañana pensando qué es lo que el Señor dice de ti y de mí. Es tremendo. Pero en el Salmo 139:13 dice que Dios nos ha dado vida y nos formó. Cada parte de nuestro cuerpo, Él la formó en el vientre de nuestra madre. Y a veces tenemos pensamientos que dicen, ¿por qué nací? ¿Por qué estoy en esta vida? ¿Qué sentido tiene? Aquí Dios te dice, yo te di vida, yo te formé. No fuiste un error. No fuiste un error de cálculo. No, naciste porque yo quise que nacieras. Eso es lo que Dios dice de nosotros. Hay otro versículo en Juan 3:16 que es súper conocido, que dice que nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito a morir por mí. Entonces, cuando sentimos que nadie nos ama, cuando sentimos que estamos solos, ¿por qué no pensar que Dios me amó de tal manera que entregó a su Hijo? Hay otros versículos que están en el Salmo 23 que dice que nada nos faltará. Y cuando estamos en escasez, decimos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a arreglar esto? Y nos angustiamos y nos vamos a acostar preocupados. No podemos dormir pensando cómo vamos a resolver esta situación económica. Pero en su palabra dice que nada te faltará. Que Él es tu pastor, que Él es tu proveedor y que Él hará milagros. En otro versículo de 2 Corintios 5:17 dice que en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Y a veces estamos pegados, ¿verdad?, con nuestro pasado, con lo que hicimos, nos culpamos, nos sentimos mal. No avanzamos porque estamos siempre pensando en el error, lo que hicimos antes. Y eso nos da vueltas y nos condena y nos sentimos cargados. Pero ¿qué dice Dios de ti? Que eres nueva criatura. Que tu pasado Él lo borró. Que hay una pizarra nueva, blanca, que te dice, eres nueva criatura.
Todo lo que hiciste antes ya no está. Ya no lo cuento, ni siquiera me acuerdo. Eres nueva criatura. Avanza en esa verdad. Luego en Juan 14:26 dice que no nos dejó solos, que envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en los hijos de Dios. Si tú has aceptado a Jesucristo como tu Señor, Él mora en tu corazón. No estás solo. A veces nos sentimos mal, a veces decimos estoy solo, no tengo a nadie. Pero el Señor está contigo. Búscale. Conéctate con su presencia, conéctate con Él. Ponte sensible a su voz, que Él te quiere hablar. En 2 Corintios 12:9 dice, aunque soy débil, en Él soy fuerte. Y a veces estamos en momentos de debilidad, a veces no tenemos fuerzas, a veces tenemos ganas de tirar la toalla y decir, basta, se acabó, hasta aquí. Pero ¿qué dice la palabra de mí? Que en Él yo soy fuerte, que en Él podré seguir adelante. No en mis fuerzas, en las fuerzas de Dios. En el Salmo 17:8 dice, me protege como la niña de sus ojos. Los que tenemos hijas, yo las miro y se produce algo tan especial, ¿verdad? Y yo hago esa comparación. Si yo miro a mis hijas con el amor humano que falla, ¿cómo me mira el Señor a mí? Con esa dulzura, con esa pasión, con ese amor, con ese cuidado, con esa ternura. Así Dios te mira, como su niña, como su niño, y te protege y te cuida. En Romanos 8:18 dice que ha prometido que las aflicciones presentes no se compararán con lo que Él tiene. Y a veces estamos en situaciones tan difíciles y decimos, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a vencer esta situación? Pero los problemas terrenales presentes no se comparan con la gloria que tú y yo vamos a vivir. Hay que resistir, resistir. Él está con nosotros. Su palabra también dice que nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios. Me encanta eso. Por lo tanto, soy lo que pienso. Y si constantemente pienso de mí que soy un perdedor, una perdedora, que soy un fracasado, una fracasada, ¿qué creen que voy a hacer? Eso. Una fracasada, un perdedor. Pero la palabra de Dios dice que soy más que vencedor en aquel que me amó. Que por las llagas de Jesús recibiré sanidad. Cuando estoy enfermo, cuando estoy enferma y me preocupo y digo, esto, no sé, bueno, ora, créele a Dios. La sangre de Cristo derramada en esa cruz nos sana. Nos sana. Si dejo que un pensamiento de odio se anide en mi corazón, ¿qué creen que va a pasar? Voy a odiar a esa persona y no la voy a poder perdonar y voy a estar atado a ese dolor, a esa angustia. Pero sin embargo, si suelto esos pensamientos de odio, los suelto y dejo que la misericordia de Dios me ayude, ese odio no va a estar. Evidentemente todos hemos pasado por situaciones donde podríamos odiar a alguien a muerte, ¿verdad? Y vengarnos. Señor, que venga un rayo y la parta en 3. Yo me he visto muy tentada a eso. O que la atropelle un coche por ahí. Créanme que muchas veces he querido acariciar un sentimiento de odio y dejarlo ahí. Y evidentemente eso te lleva a actuar de determinadas maneras.
Pero le he dicho, Señor, líbrame de esto. Quiero ser libre de estos sentimientos. Ayúdame a perdonar. Y Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho. Y no solo una vez, una y otra vez. Si pienso que la iglesia no me aporta nada, ¿qué crees que va a pasar? Pues dejaré de ir a la iglesia. Me iré alejando poco a poco. Pero si pienso que la iglesia es el lugar donde estoy con mis hermanos, donde juntos podemos adorar al Señor, ¿qué creen que va a pasar? Comenzaré a crecer en todas las áreas de mi vida. Ganaré personas para Cristo, serviré a Dios. Y podemos seguir la lista, ¿verdad? Tenemos que saber y tener claro que todo se inicia con un pensamiento. Por esto veremos 3 puntos importantes que nos va a ayudar a tener pensamientos alineados con el Señor y no a este mundo. Que este mundo, ¿qué es lo que quiere? Atraparnos, ¿verdad? Y hacernos actuar de una determinada manera. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a renovar nuestra mente. Vamos a leer Romanos 12:2. Dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tenemos que pensar lo que la palabra dice de nosotros. Saber que las armas con las que luchamos no son carnales, no estamos peleando contra nadie. ¿Bien? Hay un mundo espiritual que se mueve, que influencia a las personas. Y bajo eso tú y yo nos movemos, bajo esa verdad. Por lo tanto, yo tengo que llenarme de la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Y si yo me lleno de la palabra de Dios, si yo renuevo mis pensamientos, si yo empiezo a leer qué es lo que dice la palabra con respecto a determinadas situaciones, porque la palabra de Dios habla de todo, de todo. Si tú tienes un problema con tu esposa, anda a la palabra. Si tú tienes un problema con un amigo, anda a la palabra. Si tú tienes un problema a nivel económico, anda a la palabra. Si tú tienes algo que resolver, créeme que en la palabra está la respuesta. No en este mundo, no en una persona, en la palabra. Cuando vamos al Señor y le preguntamos al Señor, Él nos responde. Y no nos dejamos influenciar por lo que el mundo dice, sino por lo que Dios dice. Amén. Lo segundo es meditar en su palabra. En el Salmo 1, vamos a leer el Salmo 1. Dice así: dichoso el hombre o la mujer que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad con los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y de día y de noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prosperará. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Por lo tanto, ¿qué dice su palabra? Que debemos meditar en ella. Debemos seguir su palabra. Debemos seguir su verdad. Porque en él, en ella, está nuestra vida, nuestro camino, la luz, la que nos guía, la que nos va a dar esa vida.
Aquí dice que seremos plantados como un árbol al lado del río. ¿Ustedes han visto un árbol al lado de un río? Lo verde, lo frondoso, lo lindo por tener el agua ahí al lado. Nuestra vida, si estamos conectados con el Señor, si estamos conectados con su palabra, así seremos tú y yo. Como un árbol plantado a la orilla de un río. Y cuando sea el momento, daremos fruto. Nuestras hojas no se van a marchitar. Tendremos la vida de Cristo en nosotros. Conversemos su palabra. Antes de acostarnos, meditemos en su palabra para que nuestros pensamientos no estén influenciados por otra cosa, sino por el Señor. Muchos de nosotros cogemos el móvil y lo último que leemos antes de dormir son los mensajes, son los videitos que vemos. ¿Sí o no? Me incluyo. Hay noches que lo último que he hecho, mirar el móvil. Pero está bien. No está bien. Intentemos que lo último que podamos meter a nuestra mente sea algo de la palabra de Dios, un versículo. Vamos a acostarnos con algún versículo, algo que esté ahí, sembrado, que nos ayude a hacer la voluntad de Dios, palabras de Dios que nos ayuden a enfrentar las situaciones que tenemos. Y lo tercero es pensar bíblicamente. Si no está en la Biblia, no lo creas. ¿Sí? Porque a veces nos engañamos a nosotros mismos y decimos, no, me han dicho esto. Y yo te pregunto, ¿está en la palabra? No, pero es un método, es una moda, es algo que está está de tendencia. Pero las tendencias pasan, van y vienen. Te pueden decir algo hoy y mañana ya no funciona. Pero la palabra de Dios es la misma. Ayer, hoy y por los siglos. Y la palabra de Dios se mantiene. Y lo que la palabra de Dios dice es sí y amén. Y es la verdad. No hay otra verdad. Por lo tanto, pensemos bíblicamente. Las tendencias pasarán, pero su palabra no. Todos los argumentos que se levantan lejos de la palabra de Dios no valen. Y entonces, ¿por qué nos alimentamos de argumentos que no están en la palabra de Dios? Yo he estado haciendo, unas clases, los que saben que he estado trabajando. Y hay algo que sucede con nuestro cerebro. Cuando pensamos algo, nuestro cerebro no puede determinar o no lo sabe si es verdad o mentira lo que estamos pensando. ¿Bien? Y cuando se trata de cosas que nos angustian, cuando se trata de cosas que nos agobian, nuestro cuerpo se pone en alerta. Primero, nuestro cerebro, ¿no, Carolina? Nuestro cerebro, aquí la médico que me diga si estoy equivocado o no. Nuestro cerebro, cuando pensamos en algo que nos preocupa, ¿qué pasa con nuestro cerebro? Inmediatamente recibe una señal de alerta. ¿Bien? Y si pasa esto, si pasa lo otro, y a veces nos damos vueltas y vueltas en cosas que nunca van a pasar. Pero nos angustiamos anticipadamente. ¿Bien? ¿Y si pasa esto otro? ¿Y si lo que tengo es grave? Entonces no voy a ir al médico porque me da miedo. ¿Y si me echan del trabajo? ¿Y si esto? ¿Y qué pasa si me quedo sin trabajo? ¿Qué voy a hacer el mes que viene? Y el otro, y el otro, y el otro. Y así nos alimentamos, y así alimentamos nuestro cerebro. De preocupaciones y de cosas que no van a suceder nunca. Pero ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Se eleva el cortisol.
Y el cortisol es una hormona que inflama nuestro cuerpo. Una hormona que inflama los órganos, ¿sí o no, Caro? El estómago, los músculos, por eso a veces estamos todos contracturados, todo tensos, nos duele el estómago, el colon, porque estamos inflamados de la preocupación, de todo lo que nos está pasando. Y a veces son pensamientos y cosas que nunca te van a suceder. Por lo tanto, ¿de qué debemos alimentarnos? ¿De preocupaciones o de la verdad? De la verdad, de Cristo, de su palabra. Por lo tanto, pensemos bíblicamente. ¿Qué es lo que dice Dios? Dios dice que no me va a desamparar, que Él va a proveer, que Él me va a cuidar, que Él protege a mis hijos, que Él está a mi lado. Entonces, pensemos como piensa el Señor de nosotros. Pienso, creo y acciono. Un pensamiento que permitimos en nuestra mente se convierte en creencia y nos lleva a la acción. Lo que pensamos se vuelve una creencia. Lo que pienso determina todo lo que creo y lo que creo se convierte en una acción. O nuestro comportamiento o nuestra manera de vivir. En Lucas 6:45, que lo vamos a leer, dice así: el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Y en Mateo 8:13 dice: luego Jesús le dijo al centurión: ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Pensamiento, creencia, acción. Cuando un pensamiento negativo llega a nuestra mente y no lo echamos fuera, sino que lo alimentamos, lo justificamos, dejamos que otras personas lo confirmen, de repente ese pensamiento se convierte en lo que creo. Y a veces no somos conscientes de esto. Y tenemos una cantidad de creencias en nuestra mente que son contrarias a la palabra de Dios, que no tienen nada que ver con lo que Dios dice de ti y de mí. Y lo creemos, lo hacemos nuestro. Pero en Cristo somos nuevas criaturas y tenemos la mente de Cristo. Eso dice su palabra. En 1 Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo. Tómate unos segundos ahora y quiero que pienses en lo que estás pensando. ¿Se entiende? ¿Qué pensamientos te están inundando últimamente? Yo pienso en estas niñas de esta semana y yo digo, ¿qué pensamientos habrán tenido estas niñas? ¿Por cuánto tiempo anidados en su corazón? Y a veces pensamos cosas y que nos van generando tristeza, nos van angustiando, nos agobian, nos llenan de temor, pensamientos que nos paralizan, pensamientos que nos ponen en un punto peligroso y se anidan en el corazón y caemos en una depresión, caemos en una tristeza profunda o una preocupación tal que hasta nuestro cuerpo se enferma. ¿Y tú crees que el Señor quiere que vivamos así? Pues no. Quiero que analicemos en esta mañana, piensa en lo que piensas y que eso se vuelva una realidad en ti. Cuando estés pensando cosas que están lejos de la palabra de Dios, que tú mismo puedas decir, esto no está bien, esto no está bien.
Cuando vengan tentaciones a tu mente, a tu corazón, tú puedas decir, esto no está bien. ¿Qué pensamientos tienes acerca de Dios? ¿Dios bueno? ¿Dios misericordioso? ¿Un Dios que te ama? ¿O crees en un Dios castigador? ¿Un Dios que te condena? ¿Un Dios que te juzga? ¿Un Dios que no te da oportunidad? ¿Qué crees? ¿Qué estás pensando de Dios? ¿Qué dice la palabra acerca de Dios? Que Dios es bueno. Que Dios es un Dios bueno. ¿Qué pensamientos tienes de tu familia? ¿Qué pensamientos tienes de tu esposo, de tu esposa? ¿Qué piensas de él o de ella? Este no sirve para nada. Tengo que estar diciéndole todas las cosas todo el tiempo. Tengo que estar ahí tratándolo como si fuera un niño. O él. No, ella tiene un desastre en la casa. No me atiende, estoy harto. Bueno, machaque. Pensamientos. ¿Qué pensamientos tienes acerca de la vida? ¿Qué crees de la vida? ¿Que es bella? ¿Que vale la pena vivirla? ¿Que hay que honrar la vida porque somos tan bendecidos de existir? ¿O dices, ya estoy harto de esta vida? Ya no quiero más. Si fuera por mí, pues hasta aquí llego. Y a veces nos levantamos con pensamientos de muerte y decimos, ya no tengo ganas de vivir. Ya no puedo más. ¿Qué pensamientos tienes acerca de ti misma o de ti mismo? A veces pensamos mal de nosotros mismos y eso no nos ayuda para nada. Nos autoboicoteamos. ¿Se entiende? Sí, autoboicoteamos. Nos creemos incapaz de lograr algo. Nos creemos incapaz de terminar algo. Nos creemos incapaz de decir, ¿qué voy a estudiar si ya no lo hice? Pero si tienes el deseo, ¿por qué no lo haces? Nos creemos incapaces de emprender un proyecto, nos creemos incapaces de emprender algún negocio, nos creemos incapaces. ¿Por qué? ¿O crees que puedes lograrlo, que puedes emprender algo porque Dios está contigo, Él te respalda, Él está a tu lado? ¿Y qué pensamientos tenemos en contra de otras personas? ¿Qué pensamos del otro? Y a veces pensamos cosas de otros sin conocerles. Vemos a alguien y ya, ya, es que no lo tengo ni que conocer. Pues ya le he sacado el rollo. Prejuicios, muy bien, hija, prejuicios. Muy bien, Amparo. Somos prejuiciosos, vemos a alguien por su forma de vestir, por su forma de caminar, porque tiene, no sé, un tatuaje, no sé. Decimos, ¿qué le pasó a este o a esta? Pero ¿qué pensamos de otras personas? ¿Qué dice Dios del otro? Entonces estamos en un punto donde sí tenemos que evaluarnos a nosotros mismos y decir, Señor, yo quiero pensar como tú piensas. Yo quiero tener tu mente. Yo quiero tener tu corazón. Y ver la vida como tú la ves, no como yo la veo. Porque mis pensamientos son limitados. Y como acabamos de leer, mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Mis pensamientos siempre van a estar por abajo de lo que Dios cree y piensa de mí. Pero ¿dónde me alimento? ¿Dónde busco la verdad? No en el vecino,
no en un compañero, ni siquiera a veces en la propia familia, porque en la misma familia vamos a escuchar voces que nos hacen daño. En la misma familia vamos a escuchar que nos dicen, tú eres un vago, tú eres un tonto, tú nunca podrás lograrlo. Pero eso no es lo que Dios dice de ti. Y a veces los padres hacemos mucho daño. Pero ¿qué dice Dios de ti? Eso es lo que debemos buscar. Su palabra, su verdad, su voz. Y que su voz se haga fuerte en nosotros. Yo a veces digo, y le digo a Gonza, pero es que estamos solos. Y no sé qué, y pa. Y pienso en la familia y que estamos solos. Pero eso no es lo que dice su palabra. Porque su palabra dice, primero, que Él está. Por lo tanto, solos no estamos. Y en su palabra también dice que Él nos da amigos más fuertes que si fuera nuestro propio hermano. ¿Sí o no? Es así. Y a veces Dios pone al lado gente, al lado nuestro, que nos ama como si fuera nuestra familia. Y nosotros también tenemos esa oportunidad de amar a otros como si fueran de nuestra sangre. Entonces no estamos solos. Esas son mentiras que el enemigo nos bombardea y nos dice, estás solo, mírate, vaya. Pero ahí tú te giras y le dices, cállate, diablo mentiroso, porque no estoy sola. Cristo mora en mi corazón. Su presencia va conmigo a donde yo quiera que vaya. Él está a mi lado y nunca me va a dejar. A veces queremos emprender cosas y decimos, no es tiempo de emprender, no es tiempo de soñar. Mira cómo está el mundo, mira cómo están las cosas. Y nos detenemos y decimos, no, porque las noticias dicen que viene una recesión. ¿Cómo voy a invertir? ¿Cómo voy a lanzarme a este proyecto? Lo que están diciendo es ahorra, guarda, no gastes, no inviertas. Pero yo te pregunto, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? No escuches. A veces sí, nos tenemos que asesorar, no podemos ser tan, ¿cómo se dice? Tan ingenuos, ¿no? Tenemos que asesorarnos. Pero cuando emprendas algo, anda a la fuente de tu vida, que es Dios. Y pídele a Dios que te hable. Y pídele a Dios que te confirme si lo tienes que hacer o no. Y si Él te dice sí, hazlo. Esta iglesia que ustedes ven, este local, se reformó en plena pandemia. Cuando todos cerraban, nosotros estábamos abriendo este local. Fue una locura. Fue una locura. Y con Gonzalo decíamos, porque firmamos el contrato y a la semana nos confinaron. A la semana, literal. Y Gonzalo me dice, ¿qué voz escuché? Señor, yo estaba seguro que te había escuchado decirme que sí. Y Dios le dijo, te dije que sí, dale. Y empezamos. Era imposible reformar este local a nuestros ojos, a nuestros recursos, porque habían días que nos metíamos la mano en los bolsillos y teníamos solo pelusas, esas pelusas que quedan en los pantalones. Habían pelusas solamente.
Pero era nada más pensar. Gonzalo me decía, mira, ahora nos toca hacer tal cosa. Necesitamos 3.000 euros para esto. Yo decía, bueno, nada. 3.000 euros, nada. ¿Qué son 3.000 euros para el Señor? Nada. Y era nada más pensar. Gonzalo lo escribía, hacía el presupuesto de lo que él necesitaba. Y recibíamos una llamada que decía, Gonzalo, tengo 3.000 euros para enviarte. Y así vivimos este proceso. Dios lo hace. Cuando Él te dice sí, créele a Dios, no lo dudes, porque Él te respalda. Todo el mundo nos decía, no hagan nada en esta época de COVID. Ya está, déjenlo, entreguen el local. Incluso alguien nos dijo, entreguen el local. Mejor perder lo que dieron a arriesgarse. Pero nosotros estábamos seguros que Dios nos había dicho que sí y que Él lo iba a hacer. Y lo hizo. Alineemos nuestros pensamientos a Dios. Dejemos de escuchar las voces del mundo que nos agobian. Yo hay días en que estoy así y digo, Señor, dame paz. Te entrego estos pensamientos a ti. Quiero descansar en ti. Dependo de ti, no de una economía mundial. Dependo de ti. Y es así. Nuestra vida con el Señor es así. De dependencia, de fe, de creerle a Dios, de creer su palabra y llenarnos de esto en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Y que sea la palabra de Dios la que nos dirija. Que sea la palabra de Dios la que me direccione. Que sea la palabra de Dios la que me dé la fuerza cada mañana para seguir adelante. Amén. Nos vamos a poner en pie. Vamos a orar. Yo no sé cuántos han estado anidando pensamientos en su corazón y pensamientos que no están de acuerdo a la palabra. Y a eso me refiero, a pensamientos de tristeza, pensamientos de desánimo, pensamientos incluso de rendirse. Y nos dan vuelta, y nos dan vuelta, y nos dan vuelta, y nos dan vuelta. Nos paralizan. Pero en esta mañana nos vamos a llenar de fe y vamos a pedirle al Señor que quite esos pensamientos que no provienen de Él y que nos dé pensamientos de bien, que nos llene nuestra mente de su palabra, que Él nos recuerde sus promesas en esta mañana, que nuestra mente se sujete a la autoridad del Espíritu Santo. Y cuando esos pensamientos quieran ser más fuertes, venga el Señor y nos diga, mi palabra dice esto. Y podamos vivir bajo esa verdad. Amén. Señor, te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es viva. Y cuando llenamos nuestro corazón, llenamos nuestra mente de tu palabra, eso no solamente queda ahí, sino que nos hace creer. Y al creer, actuamos bajo tu verdad.
Yo te pido que en esta mañana tú puedas sacar pensamientos que no están alineados a tu corazón, Señor. Y en esta mañana me voy en contra de todo pensamiento de muerte. En el nombre de Jesús. Todo pensamiento que se ha anidado en el corazón, todo sentimiento de muerte lo echamos fuera a esta hora en el nombre de Jesús. Todo pensamiento de que no lo puedo lograr, que no lo voy a alcanzar, que no lo voy a poder hacer, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo pensamiento que quiere actuar en nuestra vida, en nuestra familia, todos esos pensamientos del mundo, los echamos fuera a esta hora en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad, esa autoridad que nos ha dado Jesucristo a través de su nombre. En el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu que quiera venir a influenciarnos para abandonar nuestra familia, para rendirnos, para caer en tentación, engañar a nuestro esposo, a nuestra esposa. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y nos alineamos en esta mañana a tu voz, a tu palabra, a lo que dice tu palabra de nosotros, Señor. Tu palabra dice que somos nuevas criaturas. Tu palabra dice que nos has adoptado como tus hijos. Tu palabra dice que tú nos amas con un amor incondicional. Tu palabra dice que somos fuertes en ti, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Llénanos de esa verdad, Señor, en esta mañana. Llénanos de esos pensamientos de bien, porque tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Tus pensamientos sobrepasan todo, Señor. Tus pensamientos son de bien para darnos un futuro y una esperanza. Y a esta hora oramos esa verdad. Señor, llévate el desánimo en el nombre de Jesús. Llévate la tristeza en el nombre de Jesús. Llévate la falta de paz en el nombre de Jesús. Obra en nuestros corazones a esta hora, Señor. Queremos salir de este lugar transformados. Queremos salir de este lugar llenos de ti, llenos de fe, de esperanza. En el nombre de Jesús, obra en nosotros, Señor. Te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Ahí donde estás, ora tú al Señor. Entrégale esos pensamientos. Yo no puedo estar en tu mente, pero tú sí. Entrégale esos pensamientos al Señor a esta hora. Libérate. Rompe las cadenas, Señor, en esta mañana. Esas cadenas que nos atan. En el nombre de Jesús, sujetamos todo pensamiento al Espíritu de Dios. Señor, en tu nombre, en tu nombre. Todo pensamiento de odio, de resentimiento, sácalo, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos ser libres, libres, poder mirar al otro con misericordia, con compasión, como tú los ves. Ayúdanos, Señor, a perdonar, a soltar y a ser libres. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Obra. Piensa en lo que estás pensando y entrégaselo al Señor. Entrégaselo al Señor a esta hora. En el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias porque somos tus hijos. Yo te doy gracias porque nos amas tanto, Señor. Yo te doy gracias porque puedo vivir en esta verdad. Vivir ligeros, con paz, en gozo, confiando en ti,
porque tú quieres lo mejor para tus hijos. Tu voluntad es agradable y perfecta. Obra en nosotros, Señor, a esta hora. Que no salgamos igual de este lugar, que salgamos transformados por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, con una nueva mirada, un nuevo pensamiento y un nuevo actuar. En el nombre de Jesús. Amén.